Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En el centro de la isla, el sonido no moría, solo volvía. 3 veces, siempre 3. Como si el tiempo allí hubiera aprendido a repetir lo que el mundo intentaba olvidar. Elian pisó el primer círculo de piedra con cuidado. No por miedo, sino porque sabía que cada gesto sería devuelto. Y él no quería escuchar su propia voz más de lo necesario. No traía mapas, no traía cuerdas, solo un deseo: decir algo que no volviera. Pero la isla no estaba hecha para el olvido. Estaba hecha para insistir, para devolver, para repetir. Y Elian, que había pasado la vida registrando sonidos ajenos, debía ahora enfrentar el único sonido que nunca quiso escuchar, el suyo. Elian caminó hacia el segundo círculo. Las piedras eran más pequeñas allí, como si el eco necesitara menos espacio para insistir. Cada paso que daba, cada respiración, cada roce de su ropa contra el aire, volvía 3 veces, como si la isla no solo repitiera sonidos, sino también dudas. Intentó hablar, una sola palabra, pero al pronunciarla, la isla la devolvió con una cadencia distinta, más lenta, más grave, más suya. Elian comprendió que no bastaba con decir. Había que desaprender el decir, encontrar un gesto que no buscara eco, una vibración que no pidiera retorno. Se sentó en el centro del tercer círculo. Allí, las piedras no estaban dispuestas por manos humanas. Parecían haber nacido así, como si el silencio las hubiera moldeado. Elian cerró los ojos. No habló. No se movió. Solo pensó en aquello que quería soltar. No un recuerdo, no un nombre, sino una forma de estar que ya no le pertenecía. Y entonces, por primera vez, la isla no respondió. No hubo eco, no hubo repetición, solo una pausa, larga, profunda, exacta. Elian abrió los ojos y supo que había dicho algo que no volvería. Elian permaneció en silencio, no por temor a romper la pausa, sino porque había comprendido que el sonido no era enemigo, sino espejo. La isla, al no devolverle su gesto, le ofrecía algo más profundo que el olvido, la posibilidad de no necesitarlo. Se levantó lentamente. Sus pasos no se repitieron. El eco había cesado, no por ausencia, sino por respeto. Las piedras del cuarto círculo no estaban dispuestas, estaban dispersas, como si esperaran una nueva forma de estar, no en patrón, sino en presencia. Elian no las tocó, solo caminó entre ellas, dejando que su cuerpo trazara un mapa que nadie leería. Y entonces, la isla comenzó a cambiar, no en forma, sino en ritmo. Los sonidos que antes volvían, ahora se quedaban.
Los gestos que antes insistían ahora se deshacían. Elian no había vencido a la isla. Había aprendido a no luchar contra ella, a no pedirle que olvidara, sino a acompañarla en su repetición hasta que ya no fuera necesaria. Y cuando el último eco se negó a volver, Elian supo que podía partir, no porque la isla lo liberara, sino porque él ya no necesitaba decir. Elian no partió de inmediato. La isla no lo retenía, pero tampoco lo despedía. Era como si esperara una última forma, un último gesto antes de permitirle irse. Caminó hacia el borde, donde las piedras ya no formaban círculos, sino líneas quebradas, como si el eco hubiera aprendido a romperse. Allí, Elian encontró una piedra distinta, no por su forma, sino por su silencio. La tocó. Nada volvió, ni sonido, ni sombra, ni memoria. Entonces comprendió, el eco no era castigo, era compañía, y el silencio no era ausencia, era elección. Elian se sentó junto a la piedra, no para descansar, sino para dejar que su cuerpo aprendiera el ritmo nuevo, el de no repetir, el de no insistir, el de no pedir retorno. Cuando se levantó, la isla no dijo nada, y eso, por fin, era suficiente. Elian partió sin dejar huella, pero la isla, en su silencio, guardó el gesto exacto de alguien que aprendió a decir sin esperar respuesta. Ella no volvió a hablar, no por decisión, sino porque la isla le había enseñado que el gesto más profundo es aquel que no busca ser oído. Mientras se alejaba, las piedras no se movieron, pero algo en su disposición parecía distinta, como si hubieran escuchado y ahora descansaran. El mar rodeaba la isla con una calma que no era natural, sino aprendida. Las olas no repetían su sonido, solo lo ofrecían una vez y luego lo dejaban ir. Elian subió a la barca, no miró atrás, no por olvido, sino por gratitud. La isla de piedra y eco no lo despidió, no hizo falta. Su silencio era suficiente. Y así, Elian se convirtió en algo que no necesitaba mapa, ni voz, ni retorno. Solo un gesto, una pausa, una forma de estar que no pedía ser repetida. Elian no volvió a cartografiar sonidos, no porque hubiera renunciado, sino porque entendió que algunos lugares no se dibujan, se recuerdan por su ritmo. En las ciudades que visitó después, ya no buscaba ecos, buscaba pausas, gestos que no pedían retorno, silencios que no eran ausencia, sino forma. A veces, al caminar entre multitudes, cerraba los ojos y escuchaba. Si el sonido volvía 3 veces, sabía que aún quedaba algo por soltar. Si no volvía, sonreía. La isla no lo siguió, pero vivía en él, no como recuerdo, sino como estructura. Y así, Elian se convirtió en algo más que viajero, en espacio, en pausa, en gesto que no busca eco,
porque hay lugares que no se abandonan, solo se llevan sin peso. Y hay sonidos que no se repiten, porque ya han dicho todo. A veces, alguien le preguntaba a Elian por qué ya no registraba sonidos. Él respondía con una sonrisa leve, como si la pregunta ya hubiera sido respondida 3 veces antes de ser formulada. No hablaba de la isla, no porque fuera secreto, sino porque no era necesario. Pero en ciertos momentos, cuando el viento soplaba con una cadencia exacta, Elian se detenía, escuchaba, y si el sonido volvía, sabía que aún quedaban lugares donde el eco no había aprendido a callar. Entonces, sin mapas, sin cuerdas, sin intención, partía, no para registrar, sino para acompañar, no para enseñar, sino para estar, porque había aprendido que el lenguaje más profundo no es el que se repite, sino el que sabe cuándo no volver. Una tarde, mientras caminaba por una ciudad sin nombre, Elian escuchó un sonido que no reconocía. No por extraño, sino por puro. Era una voz, no humana, no animal, solo voz, como si el aire hubiera decidido hablar sin boca. Se detuvo, esperó. El sonido volvió, una vez, luego otra, y luego nada. No 3 veces, solo 2. Elian sintió una punzada leve en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. La isla había dejado una grieta en él, una forma de medir el mundo por repeticiones, y ahora algo no encajaba. Siguió el sonido, no por curiosidad, sino por necesidad. Lo llevó a un patio vacío, donde una cuerda colgaba entre 2 muros. No vibraba, no se movía, pero parecía esperar. Elian se acercó, no tocó la cuerda, solo se sentó frente a ella, y en ese gesto el sonido volvió. Una vez, y luego silencio. No era la isla, pero era su eco, no en sonido, sino en forma. Y Elian comprendió que el mundo estaba lleno de islas invisibles, donde el lenguaje aún buscaba cómo no volver, y que su tarea no era encontrarlas, sino reconocerlas cuando el eco fallara. Esa noche, Elian durmió en una casa que no era suya. El techo crujía con el viento, pero no repetía su sonido. Solo lo ofrecía una vez, como si supiera que Elian ya no necesitaba insistencia. Al amanecer, salió sin rumbo. Las calles estaban llenas de voces, pero él caminaba entre ellas como quien escucha sin cargar. No buscaba silencio, solo espacios donde el sonido no pidiera volver. En una esquina vio a una niña jugando con piedras. Las lanzaba al suelo y cada golpe resonaba una sola vez. Elian se detuvo, la observó. Ella lo miró y sin decir palabra le ofreció una piedra. Él la tomó. Era ligera, pero tenía peso de gesto. La guardó en su bolsillo, no como recuerdo, sino como señal.
porque entendió que el mundo no necesita ser dicho 3 veces. A veces basta con una, y a veces ni siquiera eso. Elian siguió caminando, y cada paso que daba era un mapa nuevo, no de lugares, sino de ritmos, no de sonidos, sino de pausas. Así se convirtió en algo más que viajero, en alguien que sabe cuándo no decir y cuándo no volver. Elian comenzó a escribir, no con tinta, ni con palabras, sino con pausas. Cada lugar que visitaba dejaba una piedra, no marcada, no tallada, solo colocada con intención. Quienes las encontraban no sabían que eran suyas, pero al tocarlas, al sentir su peso exacto, algo en ellos se detenía, como si el eco de Elian hubiera aprendido a viajar sin sonido. Una vez, en una ciudad de viento constante, una mujer recogió una de esas piedras, la sostuvo en la palma, y por primera vez en años, el viento no repitió su nombre. No lo conocía, nunca lo había visto, pero en ese instante, Elian estuvo con ella, porque hay gestos que no necesitan presencia, ni voz, ni historia, solo ritmo, solo forma, solo una piedra colocada en silencio donde el eco decide no volver. Con el tiempo, las piedras que Elian había dejado comenzaron a formar un mapa. No uno que pudiera leerse, sino uno que podía sentirse. Alguien en una ciudad sin mar encontró una piedra junto a una fuente. Al tocarla, dejó de buscar palabras para su tristeza. No porque la piedra la curara, sino porque le enseñó que no todo debe decirse 3 veces. Otro, en una estación de tren, descubrió una piedra bajo el banco. La sostuvo y, por primera vez, el ruido del mundo no le pidió respuesta. Así, sin saberlo, Elian había tejido una red de pausas, una cartografía de gestos que no buscan eco, una forma de estar que no exige retorno. Y aunque nadie conocía su nombre, algunos empezaron a hablar de las piedras que no pesan, de los sonidos que no vuelven, de los lugares donde el silencio no es vacío, sino forma. Elian seguía caminando, no para dejar más piedras, sino para escuchar si el mundo había aprendido a decir menos, a repetir menos, a estar más. Una noche, Elian llegó a una ciudad donde nadie hablaba, no por miedo, ni por norma, sino porque habían aprendido a comunicarse con gestos mínimos. Una mirada, una pausa, una piedra colocada en el umbral. Allí, nadie preguntó su nombre, nadie pidió su historia, solo le ofrecieron silencio, y él lo aceptó como quien recibe un idioma nuevo. Durante días, caminó entre plazas sin ruido, mercados sin voces, calles donde el sonido era excepción. Y en cada rincón, en cada esquina, en cada sombra, encontró ecos que no volvían. No porque no pudieran, sino porque no lo necesitaban. Elian comprendió entonces que su viaje no era hacia el silencio, sino hacia el lenguaje que no exige repetición. Y en esa ciudad sin palabras, decidió quedarse un tiempo, no para enseñar, ni para aprender,
sino para estar. Porque hay lugares donde el gesto basta y hay momentos donde el eco, al no volver, dice todo. Elian vivió en aquella ciudad sin palabras durante un ciclo completo de estaciones. No contaba los días, solo los gestos. Aprendió a leer los silencios como otros leen cartas, a entender que una pausa entre dos pasos puede decir más que un discurso entero. Los niños lo seguían a veces, no por curiosidad, sino porque su andar tenía ritmo, y en una ciudad sin voz, el ritmo es lenguaje. Una tarde, mientras colocaba una piedra junto a un árbol seco, una anciana se acercó. No dijo nada, solo le ofreció una cuerda trenzada con hilos de viento. Elian la tomó. No preguntó su origen. Sabía que los objetos, como los sonidos, no necesitan explicación cuando llegan con gesto. Esa noche ató la cuerda a una piedra y la dejó en el centro de la plaza, no como señal, sino como pregunta. Al amanecer, la cuerda ya no estaba. La piedra sí, pero algo en ella había cambiado. No en forma, sino en peso. Elian entendió que alguien había respondido, no con palabras, sino con movimiento. Y así, la ciudad comenzó a hablar, no con voz, sino con ritmo, no con eco, sino con presencia. Elian no era autor de ese lenguaje, solo su primer escucha, y eso, en un mundo que repite, es suficiente. Elian comenzó a desaparecer, no en cuerpo, sino en nombre. En cada ciudad que dejaba, nadie recordaba cómo se llamaba, pero todos sabían que algo había cambiado. Las piedras que colocaba ya no eran necesarias. Ahora bastaba con su presencia, un gesto, una pausa, una forma de mirar el mundo sin pedirle que se repita. Un día llegó a un lugar donde el sonido no existía, no por magia, sino por decisión. Allí, las personas se comunicaban con luz, reflejos, sombras, destellos. Cada movimiento era una frase, cada silencio una respuesta. Elian no entendía ese lenguaje, pero no necesitaba hacerlo. Se sentó en el centro de la plaza y dejó que la luz lo rodeara. No habló, no se movió, solo estuvo. Y en ese estar, la ciudad lo reconoció, no como visitante, sino como parte, porque hay lugares que no preguntan quién eres, solo te muestran cómo ser. Elian cerró los ojos. La luz no se repitió. El silencio no volvió. Y por primera vez no hizo falta seguir. Pasaron los días y Elian se volvió cada vez más leve. No en cuerpo, sino en necesidad. Ya no buscaba ciudades, ni caminos, ni señales. Solo seguía el ritmo de aquello que no pedía ser escuchado. Una mañana, al borde de un bosque donde la niebla no se disipaba, Elian se detuvo. No porque estuviera cansado, sino porque el mundo, por un instante, parecía no necesitar su paso. Se sentó bajo un árbol sin nombre. El tronco estaba cubierto de líquenes
y el aire olía a algo que no podía nombrar. No era tierra, ni lluvia, ni tiempo. Era algo anterior. Allí, Elian cerró los ojos, no para dormir, sino para estar. Y en ese estar, el bosque lo reconoció. No como visitante, ni como viajero, sino como parte de su respiración. Las hojas no cayeron, el viento no sopló, el silencio no pesó. Y por primera vez, Elian no pensó en partir, porque entendió que hay lugares donde el gesto final no es irse, sino quedarse sin dejar marca. Y así, sin eco, sin piedra, sin nombre, Elian se volvió bosque, o pausa, o forma, o todo aquello que no necesita repetirse para ser eterno. Elian no volvió a partir, no porque se detuviera, sino porque el movimiento ya no era necesario. En el bosque, entre niebla y líquenes, su cuerpo se volvió ritmo, su gesto raíz, su pausa follaje. Los animales no lo temían, las aves no lo evitaban, el viento al pasar no lo empujaba, solo lo reconocía. A veces alguien llegaba al bosque, no por destino, sino por desvío, y al cruzar el claro donde Elian había estado, sentían algo distinto, no una presencia, sino una forma de estar sin pedir, de escuchar sin repetir, de ser sin dejar huella. Y aunque nadie decía su nombre, algunos comenzaban a hablar de un lugar donde el eco no volvía y el silencio no pesaba. Así, Elian se volvió leyenda, no contada, sino sentida, no escrita, sino vivida, porque hay historias que no necesitan palabras, solo pausas, y hay viajeros que no dejan caminos, sino ritmos, y hay finales que no cierran, solo se disuelven en la forma exacta de no volver. El bosque no lo nombraba, pero lo reconocía. Cada brisa que pasaba por donde Elian había estado parecía ajustar su ritmo, como si el aire recordara la cadencia de alguien que supo callar. Los animales cruzaban el claro sin miedo. Algunos se detenían como si esperaran una señal, pero Elian ya no daba señales, solo estaba, como una raíz que no se ve, pero sostiene. Con el tiempo, las personas que llegaban al bosque dejaban de buscar respuestas. Aprendían a escuchar sin preguntar, a mirar sin nombrar, a sentir sin repetir. Y así, el claro se volvió lugar de tránsito, no de cuerpos, sino de gestos, no de historias, sino de ritmos. Elian no era mito, ni recuerdo, ni leyenda. Era pausa, era forma, era la certeza de que hay presencias que no necesitan volver para quedarse. Elian llega a velar al atardecer. La ciudad está rodeada por muros de piedra negra, sin portones visibles. Pero al acercarse, una grieta se abre como si lo reconociera. Dentro, todo parece normal. Mercados, niños jugando, ancianos en las plazas.
Pero hay algo inquietante. Las voces de las personas suenan iguales. No hay timbres distintos, ni acentos, ni emoción. Todos hablan como si compartieran una sola voz. Elian, que ha aprendido a escuchar lo que no se repite, lo nota de inmediato. En una taberna intenta conversar con el dueño. ¿Desde cuándo están aquí?, pregunta. La respuesta llega con tono plano. Desde siempre, desde siempre, desde siempre. 3 veces. Elian se estremece. Esa noche se hospeda en una casa abandonada. Al tocar la pared, escucha un murmullo que no proviene de ningún lugar físico. Una voz atrapada. Una voz que no quiere repetirse. Elian decide quedarse. No como viajero, sino como alguien que ha llegado justo cuando algo está por romperse. Elian despierta antes del amanecer. La ciudad de Bellar aún duerme, pero hay algo en el aire que lo llama. Sale sin rumbo, guiado por una intuición que no sabe nombrar. Las calles están vacías, pero no silenciosas. Hay un murmullo constante, como si las piedras susurraran entre sí. Al llegar a una plaza circular, ve una figura encapuchada junto a una fuente seca. No habla, pero extiende una pequeña caja de madera. Elian la toma. Es liviana, pero al abrirla siente un peso extraño. Dentro hay una hebra de voz. No un sonido, sino la forma de un sonido que nunca fue pronunciado. La figura desaparece sin dejar rastro. Esa noche, Elian intenta dormir, pero la hebra vibra. No hace ruido, pero altera el aire. Al tocarla ve imágenes, niños entregando sus voces, adultos hablando con tonos prestados, una torre de cristal que absorbe sin devolver. Elian comprende que Bellar está construida sobre voces robadas, que cada palabra dicha allí es una repetición sin origen y que la hebra que tiene en sus manos es una voz que escapó. Decide buscar la torre, no para destruirla ni para enfrentarse, solo para devolver, porque esa voz quiere volver a su dueño, y Elian, que ha aprendido a escuchar lo que no se repite, sabe que algunas cosas solo encuentran su lugar cuando se sueltan. Camina hacia el centro de la ciudad. La torre lo espera. La torre no está custodiada. No hay guardias, ni cerraduras, ni advertencias. Solo una puerta de cristal que se abre al acercarse, como si reconociera la intención de quien llega. Elian entra. El aire dentro es distinto. No hay eco, no hay temperatura, no hay tiempo. Las paredes están cubiertas de hilos suspendidos, cada uno vibrando con una frecuencia única. Son voces, no grabaciones, no recuerdos, sino voces vivas, retenidas. Elian siente la hebra que lleva en el bolsillo agitarse. Se acerca a una de las paredes. La hebra se desprende de su mano y se une a uno de los hilos suspendidos. Al tocarlo, Elian escucha una risa, breve, real. Una risa que no pertenece a él, pero que ahora puede volver a quien la perdió. Entonces lo comprende. La torre no roba, la torre guarda. Pero guarda sin permiso. Y Elian, que ha aprendido a escuchar lo que no se repite, sabe que guardar sin consentimiento es otra forma de silencio. Decide seguir, más adentro, donde las voces aún no han sido tocadas, donde quizás alguien espera que el sonido vuelva a ser suyo. Elian avanza por el corredor central de la torre.
Las voces suspendidas vibran al paso, como si reconocieran en él algo que no pertenece, pero tampoco amenaza. Al fondo, una sala circular. En el centro, una esfera flotante, transparente, llena de hilos que giran lentamente. Cada hilo es una voz, pero no están quietos. Se cruzan, se mezclan, como si buscaran volver a algo que olvidaron. Elian se acerca. No toca la esfera, solo se sienta frente a ella. Y entonces, una voz lo llama, no desde fuera, sino desde dentro. No es suya, pero lo conoce. ¿Por qué no me dijiste adiós?, susurra. Elian no responde, no porque no quiera, sino porque entiende que esa voz no busca respuesta, sino reconocimiento. La esfera se abre, un hilo se desprende, cae suavemente en sus manos. Es la voz de alguien que aún vive, pero que ha olvidado cómo sonar. Elian sabe lo que debe hacer. No devolverla a la torre, no guardarla, sino llevarla, buscar al dueño y esperar el momento exacto en que esa voz pueda volver a decirse una sola vez, sin repetirse. Sale de la torre. La ciudad lo observa, pero nadie lo detiene. Porque hay gestos que no se entienden, pero se respetan. Y Elian, con una voz que no es suya, camina hacia el lugar donde el sonido aún puede ser verdadero. Elian camina por Velar con la hebra de voz en sus manos. No sabe a quién pertenece, pero siente que la reconocerá cuando la vea. Porque esa voz no busca ser devuelta a cualquiera, sino al único que puede volver a decirla sin repetirla. En la plaza central ve a una joven sentada sola. No habla, no canta, pero sus ojos parecen contener algo que no ha sido dicho. Elian se acerca. No pregunta, solo extiende la hebra. La joven la observa y, por un instante, todo el ruido de Velar se detiene. Ella toma la hebra, la sostiene entre los dedos y entonces, sin esfuerzo, sin miedo, dice una palabra, una sola, suya, verdadera. La ciudad tiembla, no por destrucción, sino por reconocimiento, como si algo que había estado dormido hubiera despertado. Las voces alrededor comienzan a cambiar, ya no suenan iguales. Algunos tartamudean, otros ríen, otros lloran, pero todos, por primera vez, suenan distintos. Elian no sonríe, no celebra, solo se aleja, porque su tarea no era salvar, sino devolver. Y mientras camina hacia la salida de Velar, una grieta se abre en el muro, como la primera vez, pero esta vez no lo reconoce, lo despide. Porque hay ciudades que no necesitan viajeros, solo gestos que les recuerden cómo volver a sonar. Elian no mira atrás. La grieta en el muro se cierra con un suspiro y Velar queda detrás, más libre, más ruidosa, más viva. Camina por un sendero que no estaba antes. No es de piedra ni de tierra, sino de aire que se aparta a su paso, como si el mundo entendiera que quien lleva una voz de vuelta no debe pisar caminos repetidos. En su bolsillo queda un hilo más. No vibra, no llama, pero está. Y Elian sabe que no es suyo, que aún hay alguien esperando una palabra que no ha podido decir. Llega a una aldea pequeña, sin muros
sin torres, sin ecos. Allí las personas hablan poco, pero cada palabra parece nueva. En la plaza, un niño juega solo. No canta, no ríe, pero sus ojos buscan algo. Elián se sienta cerca, no dice nada, solo abre la mano y el hilo se eleva, como si supiera a quién pertenece. El niño lo mira, lo toca y por primera vez dice su nombre. Una sola vez, sin repetirlo, sin miedo. Elián sonríe, no porque haya terminado, sino porque ha comenzado algo distinto. Ya no es viajero, ya no es portador, ahora es testigo de cómo el mundo, cuando se le devuelve lo que es suyo, aprende a sonar sin robarse a sí mismo. Elián permanece en la aldea unos días, no como huésped, sino como alguien que observa sin alterar. La voz del niño ha despertado algo en los demás, una curiosidad por el sonido propio, por las palabras que no vienen prestadas. Cada tarde se reúnen en la plaza, no para hablar, sino para escuchar. Algunos traen objetos que guardaban sin saber por qué. Una piedra con marcas, una hoja seca, una campana sin badajo. Elián no dirige, no enseña, solo está. Y en su estar, las voces comienzan a surgir, tímidas, torpes, pero verdaderas. Una anciana canta una melodía que nadie reconoce, pero todos sienten como familiar. Un joven pronuncia su nombre por primera vez sin temblar. Una niña inventa palabras que no significan nada, pero hacen reír a todos. Elián sabe que no es magia, es ritmo, es permiso, es el espacio exacto donde el sonido puede nacer sin miedo a repetirse. Una noche, antes de partir, deja una hebra más en la plaza. No vibra, no llama, solo espera, porque hay voces que aún no saben que existen y a veces basta con dejarles un lugar para que se atrevan a llegar. Elián parte al amanecer. No se despide. La aldea ya ha aprendido a escuchar sin que él hable. Camina por senderos que no figuran en mapas, guiado por el rumor de voces que aún no han sido dichas. No busca ciudades, ni torres, ni plazas. Busca el momento exacto en que alguien esté listo para recuperar lo que nunca supo que perdió. En un cruce de caminos encuentra una mujer que vende telas. Sus colores son intensos, pero sus palabras son apagadas. Elián se detiene, no por la mercancía, sino por la forma en que ella evita mirar a los ojos. ¿Te falta algo?, pregunta él, sin levantar la voz. Ella lo observa, no responde, pero sus manos tiemblan al tocar una tela azul, como si esa tela contuviera una historia que nunca fue contada. Elián saca un hilo, no brilla, no vibra, pero al acercarlo, la tela azul se agita, como si reconociera su propia voz. La mujer lo toma, no pregunta de dónde viene, solo lo cose, con un gesto lento, preciso, como quien repara algo que no sabía que estaba roto. Cuando termina, no dice nada, pero su mirada cambia, ya no esquiva, ya no teme. Elián sigue su camino.
porque hay voces que no se devuelven con palabras, sino con gestos que restauran lo que el silencio había dejado en pausa. Elian deja la aldea al amanecer, con pasos que no buscan destino, sino resonancia. En su andar encuentra pueblos donde las voces aún se repiten, donde las palabras suenan prestadas, donde el silencio pesa como deuda. Pero ya no lleva hilos, ahora lleva gestos, pequeños actos que devuelven el sonido sin pronunciarlo. En una escuela deja una piedra sobre una mesa. Al día siguiente, una niña escribe un poema sin rima, pero con ritmo propio. En una estación se sienta junto a un hombre que no habla. Después de unos minutos, el hombre se levanta y canta una melodía que nadie reconoce, pero todos sienten. Elian no se queda, no repite, no explica, porque ha entendido que las voces no se devuelven, se despiertan, y que despertar no es ruido, es permiso. Una tarde, al borde de un río, Elian se detiene, no porque haya llegado, sino porque el agua le ofrece una pausa. Se sienta, escucha, y por primera vez no siente que debe seguir, porque hay momentos en que el mundo ya no necesita que lo recorran, sino que lo escuchen desde un solo lugar. Y Elian, que ha aprendido a no repetir, permanece, no como viajero, sino como eco que no vuelve, pero deja forma. Elian permanece junto al río, no por cansancio, sino porque el agua le ofrece algo que no había sentido antes. Una forma de estar sin buscar. Los días pasan sin contarse. La gente del lugar lo ve como parte del paisaje. Alguien que no interrumpe, pero transforma. Una tarde, una joven se acerca. No habla, solo se sienta a su lado. En sus manos lleva un cuaderno sin palabras, pero lleno de marcas, como si cada página hubiera sido tocada por algo que no se dice. Elian lo ojea. No pregunta, solo señala una página en blanco. La joven la arranca, la dobla y la lanza al río. Ambos la observan flotar, alejarse, desaparecer. Era la única que no me atrevía a llenar, dice ella finalmente. Elian no responde, pero en su silencio, ella entiende que no todas las páginas deben ser escritas. Algunas solo necesitan ser soltadas. Esa noche, la joven escribe por primera vez sin miedo, no para ser leída, sino para escucharse. Y Elian, que no vino a enseñar, ni a guiar, ni a curar, sabe que su presencia ha cumplido su forma. Al amanecer, se levanta, camina sin rumbo, no porque deba irse, sino porque hay otros lugares donde el sonido aún no se ha atrevido a hacer suyo. Elian sigue caminando, no por necesidad, sino porque el mundo aún guarda rincones donde el sonido no ha aprendido a ser propio. Llega a un pueblo junto al mar. Las olas rugen, pero las personas hablan en susurros, como si temieran competir con el agua. En la costa,
Un grupo de pescadores repara redes. No cantan, no bromean, solo trabajan en silencio como si cada nudo fuera una palabra que no se atreven a decir. Elian se sienta cerca, no interrumpe, solo observa. Uno de los pescadores lo mira. Tiene los ojos llenos de historias, pero la boca cerrada por costumbre. Elian saca una pequeña piedra lisa, la deja sobre la red, no dice nada. El pescador la toma, la gira entre los dedos y, sin mirar a nadie, dice una frase que no pertenece al mar, ni al trabajo, ni al silencio. Mi padre cantaba aquí. Los demás se detienen, no por sorpresa, sino porque esa voz ha abierto algo que estaba dormido. Esa noche, en la playa, los pescadores se reúnen, no para trabajar, sino para recordar. Y por primera vez, el mar escucha sin rugir. Elian no se queda, no recoge la piedra, sabe que ya no le pertenece, porque hay lugares donde basta con un gesto para que el sonido vuelva a tener raíz, y él, que nunca quiso ser dueño de ninguna voz, sigue caminando hacia donde el silencio aún espera ser pronunciado. Elian se aleja del pueblo costero sin dejar huellas, no porque quiera desaparecer, sino porque sabe que el sonido verdadero no necesita testigos permanentes. Camina por campos abiertos, donde el viento no repite, solo transforma. Y en cada paso, siente que el mundo le ofrece menos ruido y más escucha. Una tarde, llega a una colina solitaria. En la cima hay una casa de madera, vieja pero firme. Una mujer lo espera en el umbral. No lo conoce, pero tampoco se sorprende. Aquí no hablamos mucho, dice ella, pero sabemos cuando alguien trae algo que no es suyo. Elian asiente, no porque tenga algo que entregar, sino porque entiende que, a veces, el silencio también necesita compañía. Pasa la noche allí. La mujer no pregunta, solo le ofrece té, una manta y una mirada que no exige. Al amanecer, ella le entrega una caja pequeña. No está vacía, pero tampoco pesa. No es una voz, dice ella. Es una pausa que alguien olvidó tomar. Elian la guarda, no para usarla, sino para llevarla hasta que encuentre a quien le falte. Porque ahora sabe que no solo las voces se pierden, también se extravían los silencios, los gestos no dados, las pausas no permitidas. Y él, que ha aprendido a no repetir, sigue caminando, no para devolver sonidos, sino para recordar al mundo que el silencio también tiene forma. Elian deja la colina detrás de sí, con la caja que guarda una pausa olvidada. No sabe a quién pertenece, pero ha aprendido que el mundo revela a sus dueños cuando se les ofrece el espacio para reconocerse. Cruza un valle donde el viento no canta, solo respira. Ahí encuentra una feria, no de comercio, sino de intercambio de gestos. Personas que no venden, sino ofrecen. Una mirada, una historia sin palabras, un silencio compartido.
Elian se detiene frente a un hombre que dibuja círculos en la tierra. No son símbolos ni mapas, sino repeticiones que buscan romperse. ¿Qué buscas?, pregunta Elian. El hombre lo mira. Un momento que no se repita. Elian abre la caja. La pausa se eleva, como si reconociera el deseo. Se posa sobre uno de los círculos y el dibujo se deshace, no por error, sino por cumplimiento. El hombre sonríe, no agradece, no pregunta. Solo se aleja, dejando la tierra lisa, lista para un gesto nuevo. Elian cierra la caja. Aún quedan pausas. Aún hay gestos que no se han atrevido a nacer. Y él, que no busca destino, sino momento, sigue caminando. Porque hay lugares donde el sonido aún no sabe que puede esperar. Elian deja atrás el valle y la feria de gestos. Ahora camina por una región donde el paisaje parece no decidirse. Colinas que se deshacen en llanuras, árboles que crecen torcidos como si dudaran de su forma, caminos que se bifurcan sin destino claro. Allí encuentra una aldea sin nombre. No hay carteles, ni saludos, ni sonidos, pero no es silencio, es espera. Las personas lo miran, no con curiosidad, sino con reconocimiento, como si supieran que alguien como él llega cuando algo está por cambiar. Una mujer se le acerca, lleva un cuaderno cerrado con hilo rojo, no lo abre, solo lo ofrece. Aquí están las voces que nunca dije, susurra. Elian lo toma, no lo lee, lo sostiene como se sostiene algo que aún no ha decidido si quiere ser escuchado. Esa noche se sienta en el centro de la aldea, abre el cuaderno, las páginas están en blanco, pero cada una vibra levemente, como si contuviera palabras que aún no se atreven. Elian no escribe, solo pasa las hojas, una por una, dejando que el aire las toque. Al amanecer, la mujer regresa, toma el cuaderno, lo abre, y en la primera página hay una palabra escrita con tinta que no es tinta, sino sonido. Gracias, dice ella, no por lo que recibió, sino por lo que se atrevió a decir. Elian se levanta, no se despide, porque en los lugares donde las voces nacen, el adiós no se repite, solo se transforma. Elian deja la aldea sin nombre al amanecer, con el cuaderno que ya no está en blanco y la certeza de que cada gesto que despierta una voz es también una forma de permanecer. Camina por una región donde las estaciones parecen mezclarse. Flores que brotan entre hojas secas. Lluvias breves bajo cielos despejados. Un clima que no se decide, como si el tiempo también buscara su propia voz. En medio de ese paisaje incierto, encuentra una casa construida con espejos. No refleja el cuerpo, sino el sonido. Cada espejo devuelve una palabra distinta, aunque Elian no haya hablado. Dentro, una anciana lo espera. No lo mira, pero lo escucha. Aquí vienen los que han devuelto más de lo que han dicho, dice. Elian se sienta frente a ella, no para hablar, sino para ser escuchado sin pronunciarse. La anciana le ofrece un cuenco vacío. Llénalo con lo que no dijiste, susurra. Elian lo sostiene, y en su silencio
el cuenco comienza a vibrar. No con palabras, sino con pausas, con gestos no dados, con sonidos que eligieron no nacer. La anciana sonríe. Este cuenco no guarda, este cuenco transforma. Lo deja sobre una mesa y al hacerlo, las paredes de espejo se apagan. Ya no devuelven sonidos, porque han aprendido a escucharlos sin repetirlos. Elian se levanta. No lleva nada, porque lo que ha dejado ya no necesita ser llevado. Y mientras se aleja, el paisaje se aclara. No porque el clima haya cambiado, sino porque el mundo, al ser escuchado sin exigencia, encuentra su forma más verdadera. Elian sigue su camino, aunque ya no lo siente como trayecto. Cada paso es una escucha, cada encuentro una forma de pausa. Llega a una región donde las casas están hechas de barro y canto. No hay calles, solo senderos que se forman según el andar de quienes nos cruzan. Allí, las personas no hablan entre sí, pero cantan al trabajar, al cocinar, al descansar. No son canciones, son fragmentos de algo más antiguo, como si cada nota fuera heredada, pero nunca explicada. Elian se detiene frente a una mujer que amasa pan. Su canto es breve, pero tiene una grieta, una nota que no encaja, como si faltara algo. Él no dice nada, solo se sienta cerca y deja caer una pequeña campana sin badajos sobre la mesa. La mujer la observa, no la toca, pero en su siguiente canto, la nota perdida aparece, no porque la campana haya sonado, sino porque su presencia permitió que el sonido se completara. Esa noche, toda la aldea canta, no al unísono, sino en capas, cada voz distinta, cada ritmo propio, como si el barro y el canto se hubieran reconciliado. Elian se aleja al amanecer, no porque haya terminado, sino porque sabe que el sonido verdadero no necesita testigos, solo espacio. Y él, que nunca quiso ser eco, sigue siendo forma. Elian atraviesa campos donde el sonido parece haberse disuelto en la luz. Ya no escucha voces, ni cantos, ni ecos. Solo el crujido de sus pasos sobre la tierra que lo recibe sin preguntar. Llega a una región donde las personas viven en casas subterráneas, no por miedo, sino por elección. Allí el silencio no es ausencia, sino lenguaje. Al descender por una escalera de piedra, encuentra una sala circular. En el centro, una mujer dibuja con arena sobre el suelo. Cada trazo es una frase, cada curva una emoción. Elian se sienta frente a ella. No interrumpe, solo observa. La mujer le ofrece un puñado de arena. Dibuja lo que no dijiste, le dice sin voz, pero con una mirada que no necesita traducción. Elian extiende la arena sobre el suelo. No forma palabras ni símbolos, solo deja que caiga, como si el gesto fuera suficiente. La mujer sonríe y por primera vez una grieta se abre en el techo de la sala. La luz entra, no como revelación, sino como permiso. Los habitantes emergen, no para hablar, sino para mirar el cielo sin miedo a ser escuchados. Elian no se queda, no recoge la arena, porque lo que ha caído ya pertenece al lugar.
Y mientras se aleja, sabe que hay silencios que no se rompen, solo se abren. Y él, que ha aprendido a no llenar espacios, sigue caminando como quien deja huellas que no necesitan repetirse. Elián camina ahora por tierras donde el suelo parece hecho de memoria. Cada piedra, cada raíz, cada sombra lleva un sonido que no fue dicho, pero que insiste en permanecer. Llega a un claro donde no hay casas, ni personas, ni caminos. Solo árboles que se inclinan levemente, como si escucharan algo que viene desde dentro de la tierra. En el centro, una fogata apagada. Alrededor, objetos olvidados. Un par de zapatos infantiles. Un reloj sin manecillas. Un cuaderno con páginas arrancadas. Elián se sienta. No toca nada, pero el aire cambia, como si el lugar reconociera a alguien que no vino a llevar, sino a devolver. Cierra los ojos y por primera vez no escucha voces, ni pausas, ni cantos. Escucha su propio silencio, aquel que siempre llevó consigo, pero nunca se había detenido a oír. Allí comprende. Ya no hay hilos en sus bolsillos, ni gestos que ofrecer, porque el mundo ya ha aprendido a escuchar sin depender de él. Elián se levanta, no porque deba partir, sino porque ahora puede elegir quedarse. Y mientras el viento pasa entre los árboles, sin repetirse, sin pedir, él sonríe. Porque hay momentos en los que el sonido más verdadero es aquel que no necesita ser dicho. Elián continúa su andar, aunque ya no busca caminos, sino lugares donde el sonido aún no se ha atrevido a nacer. Llega a una región donde las palabras se escriben en el aire. Las personas trazan signos con las manos y el viento los lleva, los mezcla, los transforma. Allí nadie guarda lo que dice. Cada gesto es efímero, pero deja una huella en quien lo recibe. En una colina encuentra a un anciano que dibuja espirales con humo. No habla, pero cada curva parece contener una historia. Elián se sienta a su lado. No pregunta, solo observa cómo el humo se disuelve sin repetirse. El anciano le ofrece una piedra negra, lisa, sin marcas. Aquí está lo que nunca dije, dice sin voz. Elián la toma y al hacerlo, escucha un sonido breve, como un suspiro que llevaba años esperando salir. No lo guarda, lo deja caer sobre la tierra. La piedra no se rompe, pero el suelo vibra. Desde las casas cercanas, las personas salen, no para hablar, sino para escuchar. Porque hay sonidos que no necesitan ser pronunciados, solo liberados. Elián se levanta. No lleva nada, pero sabe que algo ha cambiado. Y mientras se aleja, el viento le devuelve un gesto, una espiral que no se repite, pero que lo reconoce, porque él, que nunca quiso ser voz, ha aprendido a ser espacio. Elián sigue caminando, aunque ya no hay destino, solo encuentros. Llega a una tierra donde las palabras se cultivan, literalmente. Las personas siembran semillas que, al crecer, forman tallos con sílabas, hojas con acentos, flores con pausas. No se cosechan para hablar,
sino para recordar. Cada planta es una memoria que no quiso ser olvido. En el centro del campo, una niña cuida un brote que aún no ha dicho nada. Lo riega con gestos, lo protege del ruido, lo espera sin prisa. Elian se acerca, no pregunta, solo deja caer una gota de silencio sobre la raíz. El brote tiembla y al hacerlo, una palabra emerge, no dicha, no escrita, solo ofrecida. La niña sonríe, no por la palabra, sino por haberla esperado. Elian se aleja, porque hay lugares donde el sonido no se da, se cultiva. Y él, que nunca quiso ser voz, ha aprendido a ser tierra. Elian continúa su andar, aunque ya no camina por necesidad, sino por resonancia. Llega a una aldea donde los relojes no marcan la hora, sino el ritmo de las emociones. Cada campanada no indica un momento, sino un recuerdo que alguien ha sentido. Allí, las personas no preguntan ¿cómo estás?, sino ¿qué ritmo llevas hoy? Y las respuestas no son palabras, sino movimientos, respiraciones, silencios compartidos. Elian se sienta en la plaza central. No habla, solo respira, y su ritmo, pausado pero firme, comienza a contagiarse. Una mujer se le acerca. Lleva un reloj sin manecillas, pero con una pequeña llama en su centro. Este es el tiempo que no se mide, dice. El tiempo que se siente. Elian lo toma, no para guardarlo, sino para sostenerlo mientras su ritmo se alinea con el del lugar. Esa noche, la aldea no duerme, no por insomnio, sino porque todos sienten que algo ha cambiado. El tiempo ya no los persigue, los acompaña. Elian se despide al amanecer, no con palabras, sino con una pausa más larga que las demás. Y mientras se aleja, el reloj sin manecillas sigue brillando, no en su mano, sino en el centro de la plaza, porque él, que nunca quiso marcar el paso, ha aprendido a ser compás. Elian sigue su camino, aunque ya no lo siente como tránsito, sino como parte de una respiración más grande que él. Llega a un lugar donde las palabras se guardan en frascos. Cada frasco tiene una etiqueta para cuando no sepas qué decir, para cuando el silencio duela, para cuando alguien te escuche sin pedirlo. No se venden, no se abren por curiosidad, solo se entregan cuando alguien lo necesita y no sabe cómo pedirlo. Una niña se le acerca. Lleva un frasco sin etiqueta. Lo sostiene con ambas manos, como si temiera que se rompiera con solo mirarlo. No sé cuándo usarlo, dice. Elian lo toma, lo gira lentamente y en su base descubre una palabra escrita con luz. Todavía.
la niña sonríe, no porque entienda todo, sino porque ahora sabe que no necesita entenderlo aún. Esa noche, los frascos brillan desde las ventanas, no porque hayan sido abiertos, sino porque alguien los ha recordado. Elian se aleja al amanecer. No deja huellas, pero el suelo parece más firme, porque él, que nunca quiso ser respuesta, ha aprendido a ser posibilidad. Elian sigue caminando, aunque ya no lleva pasos, sino presencias. Llega a una región donde los puentes no cruzan ríos, sino recuerdos. Cada uno conecta dos personas que alguna vez se olvidaron y ahora se buscan sin saberlo. Los habitantes no los construyen, los descubren. A veces al mirar una fotografía, a veces al escuchar una palabra que no sabían que conocían. En el centro del pueblo hay un puente incompleto. Falta una tabla justo en el medio. Nadie lo cruza, no por miedo, sino por respeto. Elian se acerca. No intenta completarlo, solo se sienta al borde y deja caer una hoja en el agua. La corriente la lleva y al tocar el hueco del puente, la tabla aparece, no como madera, sino como memoria. Del otro lado, una mujer que nunca había cruzado lo hace, no porque el puente esté completo, sino porque ya no le falta el recuerdo. Esa noche el pueblo celebra, no con música, sino con caminatas silenciosas sobre puentes que ahora saben que no conectan lugares, sino momentos. Elian se aleja al amanecer, no porque haya terminado, sino porque hay otros recuerdos esperando ser cruzados, porque él, que nunca quiso ser camino, ha aprendido a ser puente. Elian sigue su camino, aunque ya no lo recorre solo con los pies, sino con la memoria de quienes lo han escuchado sin pedirle nada. Llega a una ciudad suspendida entre dos montañas, unida por hilos invisibles que solo se tensan cuando alguien recuerda. Allí, las personas no viven en casas, sino en espacios tejidos por vínculos, una promesa no dicha, una mirada que duró más de lo esperado, una ausencia que se volvió forma. En el centro hay un telar gigante. No teje telas, teje instantes. Cada hebra es un momento que alguien no supo nombrar, pero que dejó marca. Elian se acerca. No toca el telar, solo deja caer una palabra que nunca dijo. Aquí. El telar vibra y en su tejido aparece un nuevo patrón, no simétrico, no perfecto, pero necesario. Las personas se reúnen, no para celebrar, sino para reconocer que algo ha sido tejido, que ya les pertenece. Esa noche la ciudad no duerme, los hilos brillan, no por luz, sino por memoria. Elian se aleja al amanecer, no porque haya terminado, sino porque sabe que hay otros hilos esperando ser tensados, porque él, que nunca quiso ser nudo, ha aprendido a ser trama. Elian sigue su camino, aunque ya no lo recorre para llegar, sino para sostener. Llega a una aldea donde los nombres no se dicen, se ofrecen. Cada persona lleva consigo una piedra pequeña y cuando confía la entrega, no como propiedad, sino como gesto.
Allí, los nombres no identifican, acompañan. Una piedra puede llamarse espera, otra fuga, otra regreso. Elian no lleva piedra, pero al sentarse junto al fuego común, la anciana le extiende la suya. Todavía. Él no la toma, la mira y con una rama escribe en la tierra, ya. La anciana sonríe, no porque haya sido respondida, sino porque ha sido escuchada. Esa noche las piedras se colocan en círculo, no para formar algo, sino para permitir que algo se deshaga. Elian se aleja al amanecer, no lleva piedra, pero deja una huella suave en la tierra, porque él, que nunca quiso ser nombre, ha aprendido a ser respuesta. En una sala sin puertas, donde las paredes están hechas de papel que respira, las personas se reúnen cada tarde para intercambiar silencios. No se trata de meditar, ni de rezar, ni de esperar. Es simplemente estar. Cada uno lleva consigo un objeto que no sabe cómo nombrar. Una pluma sin tinta, una llave sin cerradura, un trozo de tela que no pertenece a ninguna prenda. Elian está allí, no como visitante, sino como pausa. Frente a él, un joven sostiene una caja cerrada. No sabe qué contiene, no sabe si debe abrirla. Solo sabe que pesa más cuando está solo. Elian no dice nada, solo se acerca a la caja y la rodea con un hilo invisible, hecho de atención. La caja no se abre, pero el joven respira distinto, como si el peso ya no fuera suyo, sino compartido. Esa noche nadie se despide, porque en ese lugar las despedidas no existen, solo transformaciones. Y Elian, que nunca quiso ser tránsito, ha aprendido a ser presencia. En una sala sin techo, donde el cielo es el único testigo, las personas se reúnen para nombrar lo que nunca fue dicho en voz alta. No hay reglas, ni turnos, ni juicios. Solo una piedra en el centro. Y quien la sostiene, habla. Pero no todos hablan con palabras. Algunos lloran, otros ríen, otros simplemente respiran más hondo. Elian está allí, no como guía, ni como huésped, sino como parte del aire. Cuando le ofrecen la piedra, no la toma. La rodea con las manos como si abrazara algo que no necesita ser suyo. Y en ese gesto, alguien al fondo se atreve a decir, yo también estuve allí. No se sabe dónde, ni cuándo, ni por qué, pero todos entienden. Esa noche, la piedra se queda en el centro. Nadie la guarda, porque hay cosas que no deben pertenecer a nadie para que puedan sostener a todos. Elian no se va, pero tampoco permanece. Está, como el cielo, como el silencio que no pesa, como la palabra que no interrumpe, porque él, que nunca quiso ser voz, ha aprendido a ser escucha compartida. En una sala sin paredes, donde el tiempo no entra y el aire parece esperar, Elian está quieto. No hay personas, no hay objetos, no hay sonidos. Solo una luz suave, como si el mundo respirara sin apuro. Frente a él, una hoja en blanco. No es papel,
no es mensaje, es posibilidad. Elian no escribe, no dibuja, no toca, solo mira. Y al hacerlo, la hoja comienza a llenarse sola, con gestos que alguna vez ofreció, con silencios que sostuvo, con presencias que no pidió. No hay firma, no hay cierre, no hay despedida. Porque lo que fue dicho sin palabras no necesita ser concluido. Elian no se va, tampoco se queda. Simplemente deja de ser historia para volverse parte del lenguaje. Y así, el que nunca quiso ser final, se convierte en origen. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.